Es el primero. No soy el otro. Es el primero que utilizo, porque no sabes cómo funciona. Si el tercero con esto no pasa, no es como algo. No te puedes posicionar, es decir, tú vayas. Al final luego te da igual. Yo eso ya lo sabía, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta segunda Noite da Industria. Yo me llamo Víctor Grande, voy a ser vuestro presentador de este evento. Tengo una misión que me ha encargado la organización, que me ha encargado Pablo, que es que tratar de que esta gala no sea como todas las galas. ¿Cómo son todas las galas?
Entonces vamos a intentar que sea lo más amena y divertida posible. Vamos a ver esta noche cosas espectaculares y bueno, y a mí, ¿vale? Entonces, ese es el contraste. Esta gala no sería posible sin la grandísima colaboración de los patrocinadores y organizadores de este evento, que os los voy a nombrar. Por supuesto, Sabadell, Ligable, con la Xunta de Galicia, Riobó, Maxina, PSN, la Diputación de Pontevedra, Mundo Activas y, por supuesto, el ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos. Lo he dicho otra vez. ¿Sabéis por qué? Porque soy informático. Y me puede la de formación profesional. Ingenieros industriales. Pablo, te dije que lo iba a decir y lo dije. Como solo lo voy a decir mal una vez, ya me lo perdonáis y listo. Y la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia. Así que, si os parece, empezamos con un fuerte aplauso para todos los patrocinadores y organizadores del evento para hacer un poco de calorcillo. Muchas gracias. Sí. Entre mis múltiples defectos está que soy ingeniero informático, nadie es perfecto. Soy ingeniero informático y cómico. Entiendo que para vosotros significa lo mismo. Será el primer chascarrillo, había que meterlo, humillarse públicamente y a partir de ahí todo cuesta arriba. Vale. Bien, después de decir esto, vamos a ver un vídeo que nos va a lanzar Rosa ahora mismo de el ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia. Adelante. ¿Has pensado alguna vez que desde que te levantas hasta que te acuestas estás rodeado de proyectos de ingeniería industrial? Gracias a nuestra formación versátil y multidisciplinar, abordamos a la sociedad avances tecnológicos que mejoran numerosos elementos de nuestra vida cotidiana. En las empresas gestionamos procesos de producción como la disposición y mantenimiento de máquinas, materias primas y almacenamiento, consiguiendo que el proceso sea eficiente de principio a fin. Nos preocupamos tanto de la seguridad industrial como de la de los ciudadanos. Actualizamos nuestros conocimientos de manera continuada y promovemos la mejora profesional de todos los trabajadores. Colaboramos con la justicia en aclarar siniestros, incendios o valoraciones y defendemos al consumidor y usuario. Creamos empresas y dirigimos industrias buscando mejorar su rentabilidad y eficacia, así como la de sus equipos. Luchamos por solucionar el gran desafío de nuestra época, el mejor aprovechamiento de la energía con producciones sostenibles, económicas y más eficientes. Formamos parte de los procesos comunicativos entre diversas empresas para que cuando realizas una compra online, el producto llegue desde la cadena de producción a tus manos. Por último, nos apasiona investigar, innovar y desarrollar nuevos productos, procesos y métodos para que se conviertan en beneficios duraderos para la sociedad y mejoren nuestra calidad de vida. Un gremio tan presente en todos los niveles de la sociedad necesita de un colegio que nos una, nos identifique y nos respalde para que lleguemos a ser los motores de esta nueva revolución industrial. Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia. Comprometidos con la profesión, comprometidos contigo. Pues está claro que domináis el mundo, nosotros picamos código, ¿no? Bien, y ahora le quiero ceder la palabra a la delegada del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia en Pontevedra, doña Raquel Maquieira Diz. Fuerte aplauso. Autoridades, personalidades del mundo de la industria, miembros del jurado, patrocinadores, finalistas, compañeros y amigos todos. Bienvenidos a la segunda edición de los Premios de Industria de Galicia 2017. Este año tenemos el honor de que se celebren en la ciudad de Pontevedra. Este acto nace con el objetivo de dar visibilidad a uno de los pilares fundamentales para la economía, la industria, y me complace haberlo unido en esta sala al pasado, presente y futuro de la ingeniería industrial.
La historia de la industria en Galicia está escrita en mayúsculas y representada por una generación que ha alcanzado los puestos más relevantes en la sociedad. Buena prueba de ello son los profesionales que hoy tenemos el honor de que nos acompañen en esta sala. Bien sea desde consellerías e institutos de promoción, asociaciones que cuidan de nuestro patrimonio industrial, al frente de industrias reconocidas internacionalmente, o llevando nuestro know-how a países emergentes como Cabo Verde e Guinea. Vosotros guiáis el camino a las nuevas generaciones. Nuevas generaciones que hemos tenido que aprender que el cambio es lo único que permanece constante. Que estamos siendo testigos de excepción de la nueva revolución industrial, la 4.0. Que hemos visto cómo el marcador se ha puesto a cero y nos han cambiado las reglas. En este contexto que se nos ha dado, es nuestro deber salir a ganar el partido y ser optimista. Los ingenieros de Galicia estamos sobradamente preparados para liderar estos cambios y entre ellos fomentar el atractivo de la ingeniería para que más compañeras ingenieras se unan a la causa. Quiero hacer una mención especial a Pontevedra, mi ciudad, con una historia industrial tan olvidada como real. En los años 50 vivió su mayor esplendor industrial, con fábricas de referencia europea que formaban parte de la realidad pontevedresa. En estos momentos de cambio tenemos y debemos darnos la oportunidad de volver a elevar a Pontevedra a los estándares de competitividad vividos anteriormente. Desde el colegio y especialmente desde la delegación de Pontevedra os animamos a ello. No debemos olvidar que la nueva revolución industrial ya está aquí y esta vez no es una cuestión de máquinas, sino de actitudes y de conocimiento. Por último, agradecer a la Junta de Pontevedra sus esfuerzos de los últimos años por sacar adelante esta delegación y potenciar la ingeniería en la ciudad. Una labor por la que hemos de seguir trabajando. Gracias y disfrutad de la noche. Bueno, pues ahora vamos a empezar con los premios y el primer premio se lo vamos a otorgar a Busha, a la Asociación Gallega de Patrimonio Industrial, por su contribución a la defensa y promoción del patrimonio industrial gallego. El premio está patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia y la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia. Entrega el premio y ya le vamos a dar un aplauso a Constantino García Ares, vicedecano del Ilustre Colegio y vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia. Por favor, subes, podemos aplaudir. Constantino, muchas gracias. Y recoge el premio don Manuel Lara Coira, socio fundador de Busha, que subirá por este lado a todo para mí también. Entonces, premio y le hace entrega del premio y les voy a pedir que se coloquen se lo damos, que todo bien, sí, va. Y ahora se coloquen aquí esta marquita para que les hagan una foto y que se vean los logotipos y todo muy bien, ¿eh? Ahí, perfecto. Muchas gracias y dejamos. Le cedemos la palabra a don Manuel Lara. Adelante. Gracias a la Asociación de Ingenieros Industriales y al Colegio de Ingenieros Industriales, que desde el primer momento apoyaron a esta asociación, que ha cumplido este verano ya 9 años de trayectoria. Gracias igualmente a los socios que nos han venido apoyando y no podía despedirme sin reclamar más socios y especialmente, puesto que del patrimonio industrial estamos hablando de la industria, con sus pequeñas aportaciones para nosotros supone mucho y nos permite desarrollar actividades y hacer publicaciones como las que tenemos hechas. Animo a los compañeros, entiendo que nuestra profesión siempre ha sido más de mirar hacia adelante que mirar hacia atrás. Seguramente por ello los arquitectos han ido apropiándose de los temas del patrimonio industrial, pero que de vez en cuando nos acordemos también de la historia, de la que podemos aprender mucho, de cómo la industria se desarrolló y cómo se mejoraron los procesos, y ello seguramente nos ayudará también a volver a implantar industrias que buena falta nos hacen en el país. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Que no se caiga el
el premio, que yo soy muy torpe y casi se me cae. No lo he comentado antes, lo he comentado ahora, ha sido genial porque no se ha pasado de tiempo. Voy a ser un poquito malo y muy estricto con el tiempo de los speech, de los discursos, ¿vale? Vamos a ceñirnos al tiempo que nos han indicado porque esto tiene que ser dinámico y, seamos claros, lo que importa es el cóctel, ¿vale? Entonces, vamos a intentar acercarnos lo más rápido posible a ese momento clave. Bueno, el segundo premio de esta segunda Noite de la Industria se le otorga a don Andrés Quintá Cortiñas por levantar un prestigioso grupo empresarial en Galicia. Es un premio patrocinado por Sabadell Profesional, Territorial Noroeste, y tenemos un vídeo. Juan es arquitecto, Alberto es abogado, Inés es ingeniera, Iker es médico, Ana es economista. Todos son profesionales y todos se han unido a otros arquitectos, abogados, ingenieros, médicos o economistas para promover su trabajo, proteger sus intereses y sus valores profesionales. ¿Por qué no les proponemos a todos unirse a un grupo mayor que les ayude a progresar y ampliar lo que ya usan? Somos el banco de las mejores empresas, por lo que eso mismo, el banco de los mejores profesionales, el tuyo. Un banco pro arquitectos, pro abogados, pro ingenieros, pro médicos, pro economistas. Profesional, próximo, proactivo. Sabadell Profesional, el banco de las mejores empresas y el tuyo. Bueno, yo pensé que iba a ser uno de conversaciones, que es el más habitual, que la última fue, bueno, pues muy bien, pues nos vamos a otro lado, ¿no? Me imagino que fue así. Perdonadme, soy cómico, hago chistes, a veces me salen así con verborrea galopante. No soy una persona adelantada a su tiempo, que se ha adelantado, ya está aquí directamente premiado, pero antes voy a nombrar al entregante, ¿vale? El entregante. ¿Quién entrega este premio? Don Fernando Miranda Rodríguez, director de colectivos profesionales del Banco Sabadell, que va a subir por ahí, le damos un aplauso. Y recibe el premio, ahora sí, don Andrés Quintá Cortiñas, gerente de Extrugasa, que ya estaba aquí como persona adelantada a su tiempo, le hace entrega del premio y les vamos a hacer una foto aquí en el centro, si les parece bien. En el centro del escenario, ahí está, perfecto, y ahora miren al pajarito. Bueno. Y mientras don Andrés se acerca lo puede dejar ahí en la mesa y luego se lo doy yo, no se preocupe. Mientras se acerca me ha dicho, tengo que leer todo esto, Vamos a ver antes, me parece que tenemos unas imágenes de Extrugasa, ¿vale? Y luego... Nacido en una casa de labradores, carpinteros de carros y otros trabajos sin madera en Almatén, parroquia de Illaflade, municipio de Padrón, se formó en la disciplina de la dureza del trabajo. Y muy joven, con 14 años, pintó de aprendiz de herrero en una forja. En 1963 creó un taller de forja artesanal y cerrajería de ventanas de hierro. Y a base de esfuerzo, trabajo, constancia, visión de mercado y reinversión de los beneficios en innovación tecnológica, fue levantando un prestigioso grupo empresarial, avalado con más de 50 años de experiencia industrial. Actualmente, Extrugasa, empresa líder del Grupo Quintá, asentada en una superficie de 220.000 metros cuadrados y con 94.000 metros cuadrados construidos, se ha convertido en una corporación líder en España y está reconocida como una de las primeras de Europa en extrusión, acabado y mecanizado de perfilería de aluminio en sectores tan diversos como arquitectura, industria, automoción, ferrocarril, aeronáutica y agua. Con una plantilla de más de 700 trabajadores, sus actividades están basadas en proyectos de ingeniería e investigación tecnológica, que ha generado patentes de innovación registradas en los 5 continentes. Premio Galicia Industria a don Andrés Quintá Cortiñas.
militares, civiles, empresarios, amigos y amigas, muy buenas noches. Es un orgullo para mí recoger hoy aquí una nueva distinción a una trayectoria personal, profesional, ligada al desarrollo económico de Galicia y España. Este paso surge de la nada, del esfuerzo personal y colectivo de personas emprendedoras con necesidad de innovar. Y hoy se ha convertido en un referendo en Europa, en el sector del aluminio, desde la modestia y el aprendizaje y el esfuerzo. En estos momentos de incertidumbre e inseguridad jurídica que se vive en alguna parte de España, quiero solidarizarme con aquellas personas que tienen el trabajo, la innovación y la inventiva de su contribución desinteresada a la construcción en común de un futuro para todos. También quiero romper una lanza a favor de los investigadores e ingenieros de nuestro país que no encuentran el suficiente compromiso para desarrollar sus conocimientos y tienen que llevar su talento lejos de nuestras fronteras, buscando oportunidades. Tampoco me parece normal que España se haya caracterizado por haber sido el país de una Unión Europea que menos porcentaje de PIB ha destinado a I+D+I, con unos recortes que han dejado de la inversión de nuestro país en este capítulo, ni más ni menos que en la mitad de media Europa. Y ahora conocemos que de lo poco que se nos destina, más del 60% está todavía sin ejecutar, lo que da una buena idea de cómo estamos en esta materia. Tan solo soy un industrial que siempre he apostado por la formación como compañera inseparable del empleo y un camino seguro para el progreso de nuestro país. Ahí es donde todos debemos incidir sin descanso, apoyando proyectos industriales serios, generadores de puestos de trabajo como garantía del futuro. Durante más de medio siglo acumulado experiencia siempre he transmitido mis humildes conocimientos a miles de trabajadores. A ellos he aportado mi experiencia y mis enseñanzas, dando una riqueza fructuosa de industriales y técnicos de gran valor, lealtad al trabajo. Como bien saben muchos de ustedes, nací en una casa de modestos labradores, carpinteros de carros y otros trabajos de madera, en Arretén, Padrón y Villaflavia, municipio de Padrón. Me formaron en la disciplina del yugo de la dureza del trabajo. Muy joven, con 14 años, entré de aprendiz de una forja. Siempre he aprovechado todas las oportunidades, como el servicio militar, donde me destinaron en un taller de academia de automovilismo del Ejército de Madrid y me diplomé con honores. A últimos del año 1962 me enrolé en la Marina, embarcado en San Sebastián como engrasador de un barco de pesca, un trabajo duro y peligroso, que me hizo tomar conciencia de la necesidad de establecerme por mi cuenta. A mediados del 63 creé un taller de forja y con la importante ayuda de mis colaboradores fui levantando un grupo pintado. Estubasa hoy en día es un referente mundial en el sector del aluminio, asentado con 400.000 metros cuadrados, con 112.000 metros cuadrados construidos y 700 trabajadores. Fuimos iniciadores en Galicia de una actividad con gran demanda de futuro y de crecimiento. Seguimos innovando y descubriendo nuevos sectores
mercados y recursos. De ahí nuestra apuesta en el sector de la avicultura, con plataformas sumergibles y de superficie para cultivos marinos a través de la compañía Estrumar, que cuenta con patentes concedidas en los 5 continentes. En Galicia siempre quieren ser referencia en España, en Europa y en el mundo, y de impulsar el I+D+I como único modelo de pertenecer a los mercados internacionales, para penetrar en los mercados internacionales, aprovechar el ingenio y la capacidad creativa de sus ingenieros profesionales y dar una liberalidad empresarial más amplia para conseguir mayores resultados. Muchas gracias y ánimo. Claro. ¿Os acordáis cuando dije que iba a ser muy estricto con el tiempo de los discursos? Entra en vigor a partir del próximo premio. Vale. Y ahora, para hacer un impasse en esta entrega, pues os voy a presentar a 2 personas que forman el grupo Two in the Mirror, que son Paco Dicenta y Noelia Álvarez. Son un dúo de versiones soul, pop, jazz y funk en inglés, en castellano, en italiano, en portugués y en hebreo. Cuidado. Two in the Mirror, subtítulo políglotas. Con todos ustedes, Two in the Mirror. No.
seguimos con los premios. Ahora vamos a otorgar el premio a Pontevedresa Group, destacada por su afán innovador y determinante para el futuro del vidrio. Es un premio patrocinado por Mutua Activos, que es una gestora de fondos de inversión del grupo Mutua madrileña que está aquí en Galicia. Son especialistas en asesoramiento de sus inversiones. Tenemos un vídeo. En Mutua Madrileña no solo somos una aseguradora, somos mucho más. Desde 1985 ponemos a su servicio Mutua Activos, el área de gestión de inversiones de Mutua Madrileña. Formado por un equipo de grandes profesionales cualificados y con valores como el esfuerzo, la cercanía y la dedicación, gestionamos un patrimonio de más de 5.000 millones de euros y hoy somos la primera gestora multiproducto independiente de fondos de inversión en España. En el área de gestión de inversiones ofrecemos a nuestros clientes soluciones para cualquier perfil de inversor, desde el más conservador hasta el más dinámico, y para todos los horizontes temporales, desde el corto plazo hasta el ahorro para la jubilación. Ya sean fondos de inversión, planes de pensiones o seguros de ahorro, miles de clientes se han confiado la gestión de sus ahorros en nosotros. Con Mutua Madrileña como principal inversor, nuestros clientes disfrutan y comparten la misma filosofía de inversión y objetivos que Mutua aplica para sí misma. Es decir, nuestros clientes invierten en los mismos fondos que una de las compañías con mayor solvencia y fortaleza del mercado. Son muchos los valores que hacen que tantos inversores confíen en nosotros. La transparencia, claridad y honestidad en la relación con nuestros clientes. La solidez y fortaleza de una gran compañía con un patrimonio de más de 5.000 millones sin endeudamiento. El rigor y la responsabilidad en la gestión de inversiones con dos máximas principales, el control del riesgo y la diversificación. La independencia total en la toma de decisiones. Para nosotros, el centro es el cliente y sus necesidades. Y por supuesto, la alineación de intereses al invertir donde lo hace una gran compañía como Mutua Madrileña. Todos estos valores, unidos al trabajo duro y la dedicación, nos han otorgado el reconocimiento del sector a lo largo de toda nuestra trayectoria. Se dice que del futuro no hay nada escrito, por eso nosotros te ofrecemos tranquilidad y seguridad. Escribámoslo juntos. Pues escribámoslo. Entrega este premio Miguel Ángel Rodríguez, director del Diario de Pontevedra, que ya sube por aquí, le damos un aplauso, y recoge el premio don Francisco Barbeito, director general, y don Paco Barbeito, presidente de Pontevedresa Group, que suben, que están por... están saliendo. Bueno, y ahora a mí me tocaría rellenar este incómodo silencio diciendo que calor, ¿no? Está ahí fuera hoy, ¿verdad? Te morías. Podríamos haber venido en pantalones cortos tranquilamente, sobre todo pantalones cortos y corbata, ¿verdad? Quedaría perfecto. Y o americanos con piel de también. Que tienes incluso se prepara a leer y luego cuando te lo lees, aquí viene. Ahora sí. Y recuerden que vamos a hacer una foto aquí, en esa marquita, un poquitín más atrás, ahí en esa marquita se ponen ahí los tres y mirando al pajarito. Ahí en esa foto. Y ahora se pueden acercar, si quieren decir unas palabras, yo voy a poner el cronómetro y preparar el sable. O la pistola. Por aquí. Damas y caballeros, buenas noches. Quisiéramos en primer lugar dar las gracias al Colegio de Ingenieros Superiores de Galicia porque nos sentimos realmente agradecidos por este estupendo premio.
Bueno, formamos parte de una empresa, en este caso es la localidad, como ustedes la conocerán, que fue fundada en el año 1958. Efectivamente, el próximo año, cumpliremos 60 años. Fue fundada por mi padre, Francisco Barreto Castro, y en aquella época inició sus andares en un local de 90 metros cuadrados. En aquella época el vidrio no tenía mucho desarrollo, la aplicación estaba muy limitada, pero como visionario ha demostrado que es habilitado el rumbo del petrolero, y entonces ha intentado buscar sistemas para poder implementar valores añadidos al mismo. Lo ha demostrado continuamente y hemos ido creciendo progresivamente. Nos hemos pasado de la calle Sierra a Santa Margarita y desde el año 2009 estamos en el polígono de La Ruigosa. Esta es una empresa en donde llegamos a fabricar productos muy especiales y a nivel nacional pues somos una empresa conocida. Entonces el listón que nos deja Pablito Padre, en este caso, es un poco alto. Seguimos siendo unos alumnos de él. Vamos a intentar continuar con la fuerza que hemos hecho hasta ahora y por supuesto tenemos que agradecer, porque es donde hemos empezado, a esta ciudad que ha sido la que nos ha dado la oportunidad de crecer. Fruto de ello hemos llegado a donde estamos. Y por supuesto a ese gran equipo humano que tenemos, que está a nuestro lado, y es muy reconfortante levantarse todos los días a luchar sabiendo el equipo que tenemos a nuestro alrededor. Muchísimas gracias a todos por este premio. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos con el siguiente. El siguiente premio se otorga a la reapertura de la fábrica de cementos Cosmos por el impulso que significará para la economía gallega. Es un premio que patrocina el IGAPE, el Instituto Galego de Promoción Económica. Entrega el premio don Ángel Bernardo Tahoces, director general de Energía y Minas de la Consellería de Economía, Empleo y Minas de la Xunta de Galicia, y recoge don Jaime Santoalla Lorenzo, director de la fábrica de Ural Litoral. Fuerte aplauso para ellos que están acercándose. Muchas gracias. Podemos continuar con el... Suban. Con el aplauso hacemos otro porque ahora se os va a ver. Y le hace entrega oficial y hacemos la foto también oficial. Ahí, perfecto. Se pone un poquito más al centro. Ahí. Un poquito más al centro. Si no les importa ponerse un poquitín más al centro para... Siempre sale el chiste político con lo de ponerse un poquitín más al centro. Muchas gracias. Y aquí le cedemos la palabra, por supuesto. 2:30, ¿te doy una buena señal? Vale. No sé. Muy buenas noches a todos, autoridades, miembros del jurado, patrocinadores, compañeros y compañeras, amigos y amigas. En primer lugar, quiero trasladar mi más sincero agradecimiento al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia por otorgarnos este premio. Un reconocimiento que recibimos con mucha ilusión y yo personalmente, como director de la fábrica de Ural, como ingeniero industrial, recojo con gran orgullo, puesto que se trata de un premio de reconocimiento de mi colegio, mis compañeros y en definitiva de mis amigos. En segundo lugar, también me gustaría daros las gracias y a la vez enhorabuena por esta iniciativa que apoya el pasado año de los premios a la industria en Galicia. Con estos premios se reconoce y se pone en valor el papel que juega la industria y el desarrollo industrial sostenible como motor económico y
y generador de valor y bienestar para la sociedad en general. La apertura de nuestra fábrica de Doral creemos que es un ejemplo claro de este desarrollo industrial sostenible, en donde además del impulso que significa tanto para la comarca sarriana como para toda Galicia, el impulso económico, contribuye activamente al cuidado y conservación del medio ambiente, que es un bien de todos nosotros. Tras 4 años de actividad, la fábrica Doral, la única fábrica de cemento de Galicia, que parecía condenada a su desaparición por esta crisis que ha asolado el país y ha destruido gran parte de nuestro tejido industrial, ha conseguido reinventarse y con un proyecto ambicioso, a la vez ilusionante, eso ya una realidad. Tras una inversión inicial aproximadamente de 3 millones de euros y desde el mes de marzo, que es cuando se ha puesto la fábrica en marcha, se han generado 75 puestos de trabajo directo y aproximadamente unos 300 puestos de trabajo indirectos, principalmente en los sectores de servicios a la fábrica y en los sectores de transporte. Hasta llegar a este momento hemos tenido que recorrer un largo camino, estudiando los mercados, buscar mercados de exportación, licencias, trámites burocráticos, puesta a punto de las instalaciones y desarrollo de las inversiones. Todo este trabajo no hubiera sido posible sin el gran equipo humano que hoy compone Cimentos Cosmos. Este premio es para todos ellos y muy especialmente para todo mi equipo de Doral y a todos los trabajadores, a los que quiero agradecer su implicación y su dedicación en este proyecto. No quiero concluir sin agradecer también el apoyo recibido de todas las instituciones y administraciones, desde el Ayuntamiento de San Sebastián de Estero, donde tenemos la fábrica y la cantera, el Instituto de Ayuda de Promoción Económica, la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Consellería de Economía, Empleo e Industria. Al final, cuando todos remamos juntos en la misma dirección, cualquier proyecto, yo diría casi cualquier sueño, por difícil que parezca, se convierte en una realidad. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Nicolás. ¿Tienes minutos exactos? Llévatelo. Sí, porque si no, sé de uno que se lo lleva para casa. Mira lo que me dieron. Bueno, y ahora de nuevo, la calidad hecha música con su invierno. Dejadme, perdonadme un segundo. Bueno, podéis aplaudir. Vale, solo un mensajito que me comunican, algo así como si tuviera pinganillo, pero no lo tengo, me comunican desde arriba, desde el cielo, que hay un hashtag que es, ¿cómo es? Es Noite da Industria 2017. ¿Es correcto? Dime sí. Hoy un sí. Noite da Industria 2017 podéis tuitear, pero yo os recomiendo que escuchéis. Leave my heart open, but I say
Por lo que sea. Bueno, y nos quedan dos premios por entregar. No me quiero liar, aquí está. El siguiente premio se otorga a don Juan Camaño Cebreiro por su contribución a la industria gallega desde diferentes puestos de la administración. Es un premio patrocinado por PSN, la Mutua de los Profesionales Universitarios. Y tenemos vídeo. Sí, pues recoge el premio entrega el premio don Gerardo Mata Moldes, director territorial de Galicia y Asturias del grupo PSN, y recoge don Juan Camaño Cebreiro, ingeniero industrial. Por favor, fuerte aplauso para ellos, que ya se están acercando. Hacemos la foto. Tenéis ensayadísima. Enhorabuena. Juan, su turno. Vamos fatal, pero no pasa nada. No pasa nada, yo te aviso. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los miembros del jurado de Galicia Industria el honor que me hacen, sobre todo porque proviene de mis compañeros, y creo que una profesión que son los compañeros los que te otorgan este nivel de gracia, pues es muy de agradecer. Agradecerle a Raquel la organización de este acto, nuestra delegada de Pontevedra, la presencia del doctor de la Industria y de todos nosotros, amigos y compañeros. Cuando Fernando Blanco me llamó para decirme que se me había concedido el premio, enseguida me puse nerviosísimo, porque a ver qué voy a decir yo, de qué voy a hablar, qué se me va a ocurrir. Lo que me venía siempre a la cabeza, y me vino a la cabeza, fueron las personas que a lo largo de todos estos años de profesión he trabajado para ellos. Pero fíjense que es curioso, parece hasta que el pensamiento era el adecuado, porque hoy cuando vi aquí un representante de las malas me viene a mi cabeza. Yo provengo de una familia de la Marina, por parte de madre, por parte de padre, con siglos de edad en las malas. Al cual quiero agradecer su presencia.
tradición familiar la rompí yo, porque mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, todos, hasta un hermano, pertenecían a la Armada Española. Y fui, cuando empezó este cuidado mío, mi padre de la carrera de bachillerato me dice, ¿a dónde llamo? Al Colegio Mayor de Juan o al Colegio de Yo me nací una mujer así, dice, papá, al Colegio Mayor que quiero ser ingeniero industrial. Y allí empezó a estar. Me voy a saltar una carrera porque me va a interesar para pasar a lo que ya fue la profesión. Mi primera oportunidad me la dio Francisco Gallardo, en aquella época delegado del Colegio de Ingenieros Industriales en Ferrol. Aquella me ofreció mi primera obra. Mi primera obra fue la nave de fundición de Nicolada de Negasa, en Ferrol de Marón, 25 toneladas. De allí, después de estar un tiempo trabajando con Paco, pues pasé ya a montar unas dos empresitas pequeñas aquí en Ferrol, como era pues, Total y Ferroclima, donde también compartí con el actual delegado de Ferrol, José Fernández, mucha serie de incidencias importantes. Cuando nos hicieron la presentación al principio decíamos que éramos una función que dábamos a todos. Pues mire, les voy a decir como anécdota que los confesionarios de la Iglesia Castrense de Ferrol son proyectos animales. Y hubo que llamar al capitán, efectivamente, para decirnos porque esas reginas que ustedes ven están normalizadas. Y hubo que llamarnos, sí se hizo. Y unas obras que hizo desde luego aquí, que la BOM también es un proyecto. También recuerdo que con José Fernández en aquella lucha nos otorgaron el proyecto de montar en el Azor el aire acondicionado. Y como aún no teníamos los permisos de la Marina, ni el equipo ya no teníamos entrado, o sea, que nos colábamos entre la guardia a las 6 de la mañana para ir a trabajar a la Azor y acabar la obra cuanto antes, que si no, no cumplíamos con eso. Pero bueno, después de ser, vamos a decir, empresa privada, estos últimos 35 años de mi vida se nos dedicó a la administración. Soy de los primeros que entró en la administración. 35 años en la administración. Mi primer jefe fue otro ingeniero industrial que fue decano de nuestro colegio, que es Antonio Valladares. Hoy en día se encuentra en Madrid, y es una persona que me enseñó a trabajar. En aquellos momentos hicimos y desarrollamos el primer proyecto de ayuda a la pequeña y mediana empresa de Galicia, que consistió en unas ayudas al interés que se daban a las empresas que se desarrollaran en la comunidad. Ese fue el primer proyecto que esta comunidad desarrolló. Compartí aquellos 7 años en el servicio de promoción industrial con una persona, Arturo Mieres Partido. Todo lo que hoy a lo mejor se podría hacer aquellos 7 primeros años de la comunidad, éramos la producción industrial, éramos Arturo Mieres y yo. Hicimos lo que pudimos, pero bueno, algo sí que hemos podido hacer y algo quedó después. Allí conocí y tuve la suerte de trabajar con 3 grandes personas, también ingenieros industriales, como fue Alfredo García Lorenzana, Manolo Paco de Vera y Ramón Díaz. 3 directores de la industria de una gran cantidad de industriales profesionales. No cabe la menor duda de que el gran jefe, la persona con la que 16 años estuve a su lado en distintas fases de mi trabajo, fue muy fuerte. Con él aprendí a sentir más a Galicia, a la gente y a todo lo que significaba el desarrollo de esta tierra. Recuerdo que estando en Irán, estábamos cenando los solos ahí en el hotel, y yo le dije, Manuel, yo no soy capaz de entender en mi trabajo decisiones de derechas y de izquierdas. Yo no sé qué es eso, no soy capaz de entender. Y me decía, mire Camaño, no me importa. Lo que se trata es de negocio, es de ver quién coge más tortas para dárselas a la gente. Posteriormente, también volví otra vez a encontrarme directamente con este colegio, con Montoliva de decano y con Benjamín Cibía de secretario. En ese momento firmamos el primer convenio que también la Junta llevaba con colegio profesional y fue una iluminación también, porque había un problema en el desarrollo de cómo se concedían a las pequeñas y medianas empresas de desarrollo. Entonces se contrató al Colegio de Ingenieros Industriales, los ingenieros navales, para que se creara un grupo dentro del
en la valoración de los proyectos que se presentan. Ese detalle solo, que llevaron a cabo el colegio, un serio, con 3 personas, supuso multiplicar por 3 el número de empresas a las que se pudo apoyar. Con lo cual, siempre de la manera vencida a este tema. Si me permiten una pequeña idea, cuando se firmó el convenio con el colegio y me mandaron a esta que venía a trabajar, me encontré que aparecía en ella un sobrino mío, que está aquí de la Francisco, por mi hermano. Y yo dije, que no puede ser. La mía Benjamín, y digo, no, sí, eso los queremos nosotros solucionar, y digo, pues no, no puede ser, porque somos tan. Tuve que llamar a mi sobrino y te lo agradezco públicamente y le pedí que me diera que no me diera las cosas. Gracias. Más adelante ya me tocó montar con la confianza del asunto lo que venía a ser el Instituto Energético de Galicia. En esta nueva etapa me acompañaron personas como Víctor Vázquez Portemeña, que enseñan Eliseo Canarias y también allí tuve la suerte de encontrarme con un personal que ya venía formado de otra empresa que era participada por las sociedades gallegas, que era Gestenga, que había dirigido un gran compañero de tuve la suerte de que llegaron ya unos profesionales perfectamente preparados, como es Mérito Freire, Joaquín, Juan del Puerto y muchos otros que desde luego se estoy agradecido porque permitió en tiempo récord poner en marcha una institución para mí en aquellos momentos fundamental para empezar a desarrollarse los planes económicos. Dicen los que nos criamos en Ferrol que tenemos una cierta sensibilidad, que soy vigués, tenemos una cierta sensibilidad con los temas sindicales. Tengo ahí a Teresa Pedrosa, con la cual también compartí esas ideas de los compromisos de los sindicatos y tenemos que reconocer que nos fue bien porque todos aquellos temas que tenemos nos salieron siempre con tranquilidad y muy acordados. Lo mismo que también en fin, soy un afortunado que ha compartido trabajos, obligaciones y responsabilidades con muchas gentes. Yo no estaría aquí si estas personas todas que he nombrado y muchas más no estuvieran estando personal y ellas. Ya en mi última fase tengo que recordar gente vinculada a esa ciudad que también trabajamos juntos, como fue Juan Luis Pedrosa, alcalde de Pontevedra, Luciano Fariña, presidente del Consejo de Cuentas, y ahora, ya en mis últimos años en mi vida profesional, el haber compartido con José Paramón, José Antero, José Antonio Redondo, y aún mis más cercanos y entrañables, Andrés Alonso, Pedro Castro y Checo Martínez, este último también. He trabajado con mucha gente de un partido y de otro, y de otros partidos también tengo que nombrar a una persona también cercana a Pontevedra, Manuel Goyador, que hizo un labor muy grande en esta cosa. Algunos de los que he trabajado, pues ya se nos han ido, como recientemente fue Rodolfo Hermoso, ya hace años, Rodolfo Montón, en la ciudad. Hoy otros están aquí, pero sí están, no lo veo. Una vez vino a despedirse de mí a la política. Y mira, perdón, aquí está y encima patrocinamos. Muchas gracias. He intentado trabajar siguiendo a mi tierra, desde todas las responsabilidades que he tenido, cumpliendo con mis obligaciones y compromisos. Les puedo asegurar que nunca tomé una decisión bajo ningún color político. Nunca me importó quién era, necesitaba o hasta no se pudiera dar por alguna circunstancia. Y quiero terminar mi intervención con dos pequeños apuntes. Primero, pedir perdón a mi mujer y a mis hijos por los 15 años que apenas pudimos pasar juntos por vacaciones. Segundo, dar lectura a unos nombres de los que me siento orgulloso de formar parte de mí. Francisco Camaño, ingeniero industrial. Luis Camaño, ingeniero industrial. Javier Camaño,
de Ingeniería Industrial, Rafa Espinosa, estudiante de Ingeniería Industrial, Jaime Jarillo, estudiante de Ingeniería Industrial, sobrinos míos, Juan Camaño y María Camaño, estudiantes de máster y de cuarto de Ingeniería Industrial, mis hijos. Espero que breve tiempo también estéis. De 3 minutos más bien aprovechados. Fueron como 12, pero fueron muy bien aprovechados. Bueno, llega el último premio de esta segunda noche de la industria y vais a flipar bastante. Ya os lo voy diciendo, vais a flipar con lo que va a pasar ahora. Este premio se le otorga al Centro Tecnológico de Energía Distribuida, CTE, de Genesal Energy, por su esfuerzo en I+D+I. Este premio lo patrocina Maxina, ¿vale? Y entrega el premio Carlos Seijo, director creativo de Maxina, que va a aparecer por aquí a decir así con la mano. Hola, ¿qué tal? Carlos, de Radio Visa, Carlos, que va a prepararse para algo espectacular. Y recoge el premio Alberto Docampo, director de innovación de Genesal Energy, que lo tenemos por aquí, que también le aplaudís. Y ahora, mientras él llega, vamos a vivir un momentazo. Es muchísimo mejor ir por la otra escalera, ¿no? ¿Por qué coger esa que está ahí? Es broma, es broma. El protocolo dicta que tiene que entrar por ahí y así yo pues, puedo decir un par de cosas más. Bueno, te preparas... esto lo estuvimos ensayando antes porque va a pasar aquí algo espectacular, ya os lo digo, mientras le colocan pues las gafas de ver de cerca y fíjate, tapóle las orejas porque no nos oiga. Bueno, le estáis sacando fotos. Mientras tanto yo os cuento, bueno, Carlos está preparando todo para un momento espectacular que vamos a vivir y a mí me han dicho, rellena. Yo he pensado mucho qué maravilla, es que claro, me quedo flipando, mira, posavasos. ¿No? Las ganas de... ponme ahí un gin tonic. Bueno, yo estaba pensando, a mí todo esto de las tecnologías, yo no le llamo nuevas tecnologías porque en qué momento dejan de ser nuevas tecnologías, son tecnologías en general, son una maravilla. A mí me ha flipado desde siempre Internet. Yo he nacido antes de Internet, muchos o la mayoría de vosotros también, ¿os acordáis cuando no había Internet? Para mí, antes de haber Internet era la primera persona del singular, del pretérito perfecto simple del verbo internar, yo interné. Yo interné, tú internaste, él internó, yo debería haber internado, pero no me alcanzaron, ¿no? Entonces, oí hablar de Internet cuando tenía 15 años aproximadamente, un verano, en el año 94, 95, y le pregunté a la fuente de sabiduría de mi hogar, que es mi padre, y le dije, papá, porque se llama así, le digo, papá, ¿qué es Internet? Y me dijo mi padre muy serio, aparta, que no pecho fútbol. Dije, pues mi padre no lo sabe todo. Hay un mito, ¿no? El mito de que los padres lo saben todo. Y mi padre no sabía lo que era Internet, ahora os puedo asegurar que manda WhatsApps a las 2 de la mañana con emoticonos, y es impresionante, de repente me manda cosas como, he leído un artículo en The Guardian en Londres, y digo yo, papá, pero si no sabes inglés. Bueno, le puse el Google Translator y digo yo, pero papá, ¿quién eres tú? ¿Y dónde está mi padre? ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos o no? ¿Sí? ¿Estamos listos? Vale. Bueno, ahora amigos vamos a presenciar un momento impresionante. Vamos a volver a viajar en el tiempo, viajar al momento en el que en el que nació el primer ingeniero industrial en la prehistoria. Un momento espectacular. Yo no sé si quieres, no anuncio nada más, ¿lo vemos? ¿Sí? Lo que tú digas, usted manda. Apagamos luces y por favor observen esas 2 piedras que está agarrando, y ese es el primer momento en que nace la ingeniería industrial, está clarísimo. Hemos viajado en el tiempo. Ahora vemos lo que está viendo él
entrega del premio virtual y real al mismo tiempo. Él lo va a coger. Espera que te cojo yo los nunchakos. Vale. Le hace entrega del premio virtual y real al mismo tiempo. Es un premio que está en 2 universos a la vez. Y antes de que se nos caiga, eso es un hecho histórico. Probablemente se ha entregado un premio en 2 universos, en el universo en el real y en el virtual. ¿Cuál era cuál? Tú durante un momento probablemente dudaste. Oye, te voy a preguntar, ¿qué tal? ¿Qué sensación? Hombre, la sensación muy buena. Pero, a ver... que no se reciben premios virtuales todos los días. Vale. Es que la sensación muy buena me ha sonado... Perdón, pero... ¿Tú te has dado cuenta que levantaban los brazos y no se veían? ¿No notaste esa sensación? Algo nos ha enseñado. Es el premio de Schrödinger, ¿no? Está ahí, no está al mismo tiempo. Bueno, pues enhorabuena y bueno, un aplauso para Maxina por esta demostración impresionante. Toma los mandos de la Play, que los dejo por aquí. Y me parece que este no es tu premio, este se ha olvidado a alguien, el premio anterior. Bueno, pues nada, si no lo cogiste, pues muchas gracias por haber venido. Bueno, lo dejamos ahí para que apagamos las luces y que lo coja el dueño, lo que se suele hacer. Y por supuesto, perdóname, Alberto, tu turno. Sí, claro, con tanta emoción, espera que te quito el móvil. Buenas noches a todos. Después de esta experiencia, desde luego, agradable y creo que demostrativa de cómo estamos hoy en día en la actualidad, dar las buenas noches a las autoridades, señoras, señores que estáis en la sala, compañeros, amigos. Para CETEZ, este es un premio diferente. Me gustaría hacer una pequeña mención especial a lo que significa este premio y a lo que simboliza dentro de la iconología del colegio. Es un regulador global. Este regulador permitía mantenerse constante contra cambios de los procesos de regulación de motores. En el mundo actual existe un cambio grande de avance y una necesidad de avance muy grande en la industria y nosotros tenemos que regularnos a ese avance. Este premio de Galicia Industria para nosotros tiene un gran valor. Y es un premio con gran valor porque se concede a la innovación. Innovación que desde nuestra empresa intentamos mantener como valor primordial. Precisamente la innovación está en el ADN de Genesalean, grupo empresarial. La innovación es nuestra razón de ser, nuestra marca personal y apuesta desde que la empresa se fundó en el año 1994. El premio que recibimos tiene más valor si cabe, porque nos lo concede el Colegio de Ingenieros Técnicos. Nos lo concedéis vosotros, los profesionales. Eso lo hace todavía más especial. Quiero agradecer a nuestros fundadores su visión a largo plazo, porque cuando para muchos la innovación era una simple anécdota, ellos adelantaron a su tiempo. Y el futuro, nuestro presente hoy, les ha dado la razón. En CETEZ creemos en el trabajo bien hecho, en la competitividad, en el esfuerzo de invertir para innovar. Apostamos por la experiencia y la colaboración con otros departamentos y centros de investigación. Colaborar es la única manera de avanzar hacia el futuro. Estamos convencidos de que ese y no otro es el camino del éxito, de nuestra industria, del desarrollo de nuestra estrategia industrial. No hay atajos ni caminos cortos que podamos tomar. En Genesalean Energy materializamos soluciones de energía distribuida. Para nosotros, el concepto de Industria 4.0, también boca de todos, es el marco conceptual para una industria competitiva y sostenible. La próxima implantación del modelo productivo Next Factory en nuestra sede de Bergondo materializará una de las apuestas de futuro hacia la competitividad y la innovación que pretendemos plasmar en nuestra actividad. Y ya para terminar, y no menos importante, quiero dar las gracias al magnífico equipo de Genesalean Energy, al Centro Tecnológico de Energía Distribuida, que hoy también está presente aquí, por el grado de implantación en estos 25 años que hoy se materializa en forma de este premio. Muchas gracias a todos.
ahora vamos con la última, y no por ello menos molona, intervención de Two in the Mirror. Seguro que lo hizo un informático. Es Siri. Es Siri. Rewind. Show me a smile, don't be a hobby, can remember when I was so loving. If this world makes you crazy and you take it all you're coming, you call me up because you know I'll be there. I see the true colors shining through, see the true colors. That's why I love you, so don't be afraid. So let them shine. True colors, true colors, are beautiful like the rain. This will make you crazy and you take it all you can. You call me up because you know I'll be there. And I see the true colors shining through. I see the true colors. That's why I love you, so don't be afraid. So let them shine. True colors, true colors, true
Nos acercamos, vamos a falta de tiempo, ya lo sabéis, nos acercamos inexorablemente al momento más importante de esta segunda noche de industria, el momento que todos estabais esperando, estáis deseando que llegue este momento, los discursos institucionales. ¿Qué pensabais? ¿Que venían de las aceitunas? No. Vienen los discursos, vienen unas brevísimas, minúsculas, ínfimas, atómicas palabras que nos va a dedicar en primer lugar el decano del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, don Oriol Sarmiento Díez. Buenas noches, director Seral, consejeros de Consejo de Educación, buenas autoridades, amigos, amigas. En primer lugar, me gustaría agradecer vuestra presencia en esta noche tan especial para nuestro colegio. Gracias también a los premiados de las candidaturas que se han presentado, ya que ellos son los que dan el altísimo nivel de estos premios. Por supuesto, gracias también a los patrocinadores, ya que sin ellos esta noche no sería posible. Por último, gracias también por el esfuerzo que habéis hecho para realizar este excelente acto todo el equipo del colegio, en especial a nuestra anfitriona Raquel Maqueira, de Gada Pontevedra, y a su equipo directivo, ya no solo por el evento de esta noche, sino por tantas actividades en los últimos años. Hace un mes, a principios de septiembre, desde el colegio hacíamos público un documento para hacer una llamada a administraciones, partidos políticos, entidades económicas, sociales y formativos para hacer un esfuerzo común por el sector industrial de Galicia. Un sector tan importante para el empleo estable y de calidad y para la economía en general. Algunas de las medidas que proponíamos son tan evidentes como agilizar los trámites administrativos o facilitar el suelo industrial. Sin duda, reconocemos el esfuerzo que están haciendo las administraciones en ello. Pero de todas las medidas, hay una que yo personalmente considero prioritaria, la de formar a los trabajadores para la nueva industria que viene. Porque si hay un gran argumento de venta para atraer inversiones industriales a Galicia, es el de sus profesionales, y entre todos ellos, sus ingenieros industriales. En definitiva, Galicia es un excelente territorio para la implantación de nuevas industrias, y lo es, entre otros factores, por sus personas, sus trabajadores y sus ingenieros. Porque Galicia tiene los ingenieros industriales plenamente capacitados y preparados para liderar el nuevo modelo de industria que se llama 4.0. Un nuevo modelo industrial con tres características que hacen que los ingenieros industriales sean fundamentales. En primer lugar, se trata de una industria innovadora. Y si Galicia quiere competir en un mercado cada vez más global, debe hacerlo con su capacidad de innovación y nunca por precio. El papel de los ingenieros industriales en esta gestión del cambio o en la propia innovación de productos o procesos es absolutamente fundamental. En segundo lugar, una industria digitalizada. Los cambios en el modelo industrial se están haciendo a una velocidad vértigo y el que no se adapte no podrá competir. La aparición de tecnologías disruptivas como la robótica cognitiva, la fabricación aditiva, la realidad virtual o el Big Data necesitan gestores capacitados. Ingenieros industriales como los que han estudiado o se han especializado en disciplinas como la mecánica, la electricidad, la electrónica, la construcción, materiales o logística son fundamentales. Y en tercer lugar, una industria absolutamente respetuosa con el medio ambiente. Una industria que apueste por la eficiencia energética y las energías renovables y cambie sus modelos de producción lineales por el de la economía circular, con una redefinición de sus cadenas de producción para aprovechar los residuos. Ingenieros industriales especializados en energía o en organización de la producción son claves para esta transición. Y ya para terminar, quisiera agradecer de nuevo y felicitar a los verdaderos protagonistas de esta noche. Andrés Quintar, fundador de
Estugasa, Francisco Barreito, fundador de Pontevedresa, por crear riqueza y empleo en nuestra comunidad. Al ingeniero industrial Juan Cabaño, por la contribución que ha hecho a la industria gallega durante toda su carrera. A Cementos Cosmos, por su nuevo e ilusionante proyecto industrial. A Genesal, por su apuesta por la innovación en Galicia y la internacionalización de sus productos. Y por último, a la Asociación Luso. Una asociación que, como bien decía Manuel Lara, nos ayuda a conocer el pasado industrial de Galicia. Un pasado que seguro está plagado de aciertos y de errores para llegar hasta donde estamos. Y ahora que queremos reivindicar con fuerza la industria en Galicia, no está mal terminar con una cita que seguramente todos ustedes ya conocen. Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Muchas gracias. Y a continuación le damos paso brevísimamente al diputado de la Diputación de Pontevedra, don David Regades Fernández. Boas noites a todas e a todos, autoridades, amigas e amigos. Eu a verdade que cando veño a acto do Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia veño a casa, eu sempre digo que estou na miña casa. E hai 4 persoas que para min representan este colexio dunha forma especial, que é o delegado de Vigo, Roberto Carlos, que é a delegada de Pontevedra, Raquel, que é Tino e que é Oriol. Oriol, a verdade, esa primeira vez que o vi sempre nos pon deberes as administracións. Eu veño a estes sitios sempre a aprender e a escribir eses deberes que nos pos e a levarlos a cabo. A verdade é que Raquel empezou a súa intervención dando a benvida a todos nós e, sobre todo, dando as gracias. Gracias a un equipo de persoas que a está acompañando e que está fortalecendo a súa labor, facilitando a súa labor que de forma encomiable fai para que o Colegio de Ingenieros teña máis presencia na cidade de Pontevedra, por eso, por inde, na provincia de Pontevedra. Eu quero dar as gracias tamén, pero eu quero dar as gracias a todo o Colegio, por a labor que fan. Seguramente facedes que as administracións collamos máis responsabilidade, que as administracións estemos máis volcadas ao lado dos enxeñeiros industriales. Os enxeñeiros industriales que, como decía antes, non? Oriol sempre nos pon deberes. Para nós é unha honra estaros aquí como deputado provincial, pero tamén é unha honra como deputado provincial que escollades a provincia de Pontevedra como escenario para este gran acto, para este gran evento. Ben sabedes que o goberno provincial, a súa presidenta, me dice que vos traslade o compromiso que temos con o desenvolvemento económico na provincia de Pontevedra. O desenvolvemento económico, o apoio ao desenvolvemento económico na provincia de Pontevedra non só poden ser palabras. Por eso, nós creemos que, unha vez máis, as administracións temos que falar de economía, temos que falar de emprego, temos que falar de industria. Eu recollo unha das palabras que decía Oriol, ahora no seu remate, que falaba de que non se pode competir en precio. Eu creo que cada vez máis, nestes días estamos escuitando a empresarios e a sindicatos dicindo que hai que aumentar os salarios dos traballadores e das traballadoras. Eso fará que haya máis consumo, eso fará que seamos máis competitivos e que teñamos un empleo e uns resultados de calidad. Eu creo que unha das reivindicacións que fai o Colexio eu aprobo con firmeza. Outra é o compromiso das administracións pola industria, pola renovación. A Diputación de Pontevedra vende a aprobar na Xunta de Goberno da pasada semana un proxecto europeo que fai en colaboración con distintos colectivos da provincia de Pontevedra, con a CIME, que veía o seu secretario xeral, Enrique Mañón por aquí, e con a CRONAC. Dos colectivos moi involucrados co mundo de industria, co mundo de innovación e co mundo da empresa na provincia de Pontevedra. Nos presentamos xuntos a un gran proxecto, un proxecto 4.0 para o sector naval, e que foi premiado. Fomos capaces de superar a barreira de moitos países, e un proxecto que nestes momentos conta con a dotación económica de máis de 2 millóns de euros que vai usar como escenario a Ría de Vigo, a
provincia de Pontevedra para leválo á práctica. Eu creo que iso é fundamental, que iso é a forma de facer país, a forma de facer provincia e a forma de facer cidade. Que as empresas, os enxeñeiros, que as administracións sexamos capaces de ir xuntos, e xuntos seguramente conseguiremos un sector máis profesional, un sector máis competitivo e seguramente generaremos, como decía Oriol, máis empleo e empleo de calidade. Hai xente do sector político que pode darle medo falar do 4.0, que lle pode falar, darle medo falar da robótica e a implantación na industria. Eu creo que temos que ser valientes. O único que nos vai facer ser competitivos e poder competir co resto do mundo nunha sociedade global é ser os mellores. Aquí estades os mellores de industria, os mellores enxeñeiros de Galicia, e con vos queremos seguir traballando. Sí que é verdade que cando veía este panel, unha das cousas que tamén nos enche de satisfacción é a colaboración pública-privada, non? Ver como Banco Sabadell, ver como Máxina, ver como PSN, ver como Riobó, ver como a Mutua Madrileña, ver como as distintas empresas privadas colaboran nun momento tan difícil como este cos administracións, cos colectivos, co Colegio de Ingenieros, neste caso, pois a min encheme de orgullo e tamén dende aquí quero a estas todas as institucións privadas darles gracias por arrimar o ombro nun momento tan difícil e onde as aportacións mínimas ou máximas son tan importantes para un funcionamento dun territorio como o noso. E non podo acabar a intervención, non vai ser que me chamen a atención porque me exceda do tempo, pero non podo acabar a miña intervención como deputado provincial de parte da presidenta facendo un reconhecimento da Diputación a todos os enxeñeiros de forma especial e de forma destacada a que hoxe fostedes premiados. A verdade, ese grupo de persoas, o que escollichedes para facer de tribunal e escoller a todas estas persoas, a todas estas empresas, a todas estas industrias, foi capaz de coller a toda a argamasa de Galicia e de escoller os mellores empresas e os mellores enxeñeiros de Galicia. Os felicito ao Colexio de Enxeñeiros e felicito a todos os premiados. Seguid así que vades pola boa senda, vades a construir un país mellor e aí sempre vades a ter a Diputación de Pontevedra ao seu lado. Gracias. Perfecto. Apenas ningún de vos pasar este tempo. Como non podo atorar tanta festa que me está desbordando, rápidamente dolle paso a representante do Concello de Pontevedra, a concelleira de promoción da cidade, Anabel Gurias Torre. Gurias ou Gurias? Gurias. Non se sabe Gurias. A Gurias, xa decía, pois puxeronme o ti o menos de Bueno, moi boa noite a todos e a todas. Eu prometo brevidade porque verdadeiramente os protagonistas acaban de recoller os premios e sodes as e os que estades aquí no público nesta noite da industria. En primeiro lugar, simplemente darvos a benvida a miña cidade, a Pontevedra, a vosa cidade tamén, e en nome do alcalde disculpar a súa ausencia hoxe aquí. Verdadeiramente quixera estar con todos e con todas vos, pero foi imposible por un tema de axenda. Permitide darlle tamén, no seu nome, no nome do Grupo de Goberno tamén, os parabéns e as grazas ao Colexio, a Asociación de Enxeñeiros e Enxeñeiras de Galiza, por organizar eventos deste tipo. E parabéns tamén aos premiados e as premiadas. Fíxense que eu non sei se é moi políticamente correcto isto que vou a facer, pero de unha forma moi especial permítanme darlle a nora ao Grupo Pontevedresa pola súa contribución non só a industria galega, senón tamén esta cidade. Somos conscientes que nos procesos de internacionalización, que na industria e no seu mesmo escaparate, no que fan día a día, levan o nome da cidade por parte do Estado español, tamén por parte de moitos outros lugares. En nome do Grupo de Goberno, moitísimas grazas por contribuir á industria de Galiza. Sodes un orgullo para todos nós, como outras empresas pontevedresas que tamén están aquí. Dicía que quería darle as gracias, os parabéns ao Colexio, a Asociación de Enxeñeiros,
Primeiro, por visibilizar a capacidade e a potencia que ten a industria galega. Nos non somos mellores que ninguén, pero tampouco somos peores, e eventos e experiencias como as que acabamos de ver hoxe aquí nos reafirman en ese pensamento. Ser capaces de competir con mellor de nós é algo que nos debe enorgullecer e, sobre todo, comprometerse coa investigación, co desenvolvemento e coa formación. Dende o Concello son poucas as competencias que temos nesta materia, mas estamos encantados de contribuir con todo o que poidamos dende o noso reducido ámbito. Non en van acabamos de regresar dunha misión comercial en México que foi todo un éxito. Nese camiño, dicía o deputado Regades, de obrigas que nos poñedes, tamén dende o noso lugar estamos para colaborar en todo o que poidamos, en todo o que poidamos facer por seguir visibilizando esta potencialidade que temos como país, e agardo de verdad vernos todos e todas nesa revolución 4.0, nesa revolución dunha nova industria galega capaz de todo. Moitas grazas. Y por último, quería darle paso al representante de la Consellería de Industria y la Presidencia de la Xunta de Galicia, o director general de Enerxía e Minas, don Ángel Bernardo Taboces. Muy buenas noches, autoridades, queridos compañeros, amigas y amigos. Querido Oriol, tengo que agradecerte muy sinceramente que en todos los eventos, en todos los actos, en todas las jornadas que organiza el Ilustre Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, tenéis la amabilidad de invitar a la Consellería y invitar a la dirección. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia en este acto y sin duda ninguna, en nombre propio y en nombre de la Xunta de Galicia, felicito muy sinceramente a todos y cada uno de los premiados y galardonados esta noche. Me van a permitir ustedes que inicie mi intervención recordando una lectura que tuve este verano de una revista Oixo Atlántico, donde leí un artículo que lleva por título El reto de la industrialización en Galicia en siglo XX. Este artículo, su autor es Antón Alonso Suárez de Castro, y en este maravilloso artículo que le recomiendo se parte y se recuerda unas palabras magistrales, las palabras de Ortega y Gasset, que si me lo permite voy a dar lectura a ellas. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Pues bien, esta es la idea que me gustaría dejar para esta noche a la industria galega. Pero también, si me lo permiten, me gustaría dejarles a todos ustedes tres mensajes. El primero de ellos, ustedes son perfectamente conocedores de que desde hace unas décadas la economía española y la economía galega ha transitado a una economía de servicios. Y en este tránsito ha habido un impacto muy negativo. Se ha perdido el atractivo de la actividad industrial. Y tal es así que en estas últimas décadas el peso económico de la industria española ha pasado de representar el 20% de nuestro PIB al 16,5%. Pero lo grave no es que solo haya impactado en la industria española, sino que también ha impactado en los países que efectivamente lo están. Quiero significarles un dato que es curioso y paradójico. Con la crisis económica no se ha precipitado la caída del sector industrial. La crisis económica ha sido un factor de estabilización del sector industrial. Como les he dicho anteriormente, durante décadas hemos vivido un proceso de desindustrialización, pero curiosamente, en los momentos de la gran recesión podemos constatar que se ha producido efectivamente una activación de nuestra industria. Por tanto, primer mensaje que les quiero dejar, y es que la recuperación del tejido industrial
perdido, el tejido productivo perdido, es posible. El segundo mensaje que les quiero dejar es que todos ustedes son conocedores de que hay un nuevo índice en el mundo, que es el índice de riesgos industriales. En este índice se valoran los distintos países y se valora la compatibilidad de estos países con el nuevo escenario mundial de una globalización industrial y de una competencia externa. En este índice de riesgos industriales se analizan 3 subíndices. Un subíndice que hace referencia a las circunstancias y condiciones en que se desarrolla la industria en cada país, donde se valoran factores como el talento, la capacidad para hacer negocios, se valora la responsabilidad social corporativa, la logística, el procedimiento y los métodos industriales. El segundo subíndice hace referencia a los costes en los que incurre el sector secundario. Esto se valora el coste salarial, el coste de su industrial, el coste de la energía, la propiedad industrial, etc. Y el tercer subíndice hace referencia a los riesgos de cada mercado en concreto, valorándose efectivamente incluso los daños, las catástrofes naturales, valorándose las incertidumbres político-económicas de los países, la capacidad de resistencia de las empresas. En este índice de responsabilidad industrial, los países que ocupan las primeras posiciones ya a todos ustedes, en sus mentes, están presentes. Malasia, Taiwán, China, Estados Unidos y Corea del Sur. España está muy alejada de las posiciones top. Estamos en la posición 25. Pero quiero significarles un dato. Si analizamos el subíndice primero, de las condiciones y circunstancias en las que se desarrolla la industria, España está en la posición 6. Por tanto, podemos concluir de que en España y en Galicia hay talento, en España y en Galicia hay logística, en España y en Galicia hay responsabilidad social corporativa, en España y en Galicia hay capacidad de respuesta, en España y en Galicia hay metodología y procedimientos industriales. Por tanto, el segundo de los mensajes, efectivamente, es que tenemos capacidades, pero que nos falta. Pues me van a permitir que enlace con la idea inicial. Nos falta pensar en algo. Queridos amigos, necesitamos, en un mundo y en un momento en que todas son fuerzas centrífugas, necesitamos que aparezcan fuerzas centrípetas que las contrarresten. Necesitamos unirnos. Necesitamos unidad del talento y del esfuerzo para hacer una industria grande. Necesitamos coordinar nuestros puertos, aeropuertos e infraestructuras para ponerlos al servicio de la industria. Necesitamos, queridos amigos, huir despavoridamente del consumismo industrial. Necesitamos generar suelo e infraestructuras con dimensión que nos den competitividad y calidad. Por tanto, el segundo mensaje es unidad, coordinación y dimensión. Y el tercer mensaje, y termino, es que hoy en día se está repitiendo continuamente como un mantra una frase: el crecimiento económico sostenible. Todos lo pronunciamos. Pero seguramente muchos de nosotros nos olvidamos que por primera vez en la historia aparece el crecimiento económico sostenible con la revolución industrial. Porque no hay crecimiento, para que haya crecimiento económico sostenible es necesario que se produzcan 3 factores. El primero, tener abundante mano de obra especializada. El segundo factor, una inversión continuada de capitales. El tercer factor, una incorporación de nuevas tecnologías. Por tanto, el tercer mensaje y último que les quiero dar esta noche es que nadie habla de crecimiento económico sostenible si se olvida de la industria. Crecimiento económico sostenible e industria son conceptos indisolubles. Termino como empecé, agradeciéndoles su presencia en esta noche, agradeciéndoles la atención que me han prestado, pero no sin antes recordarles
que su esfuerzo y su talento son absolutamente necesarios para que la Galicia piense grande y para que Galicia sea grande. Nada más, muchas gracias y buenas noches. Bueno, amigos, pues por mi parte me quedan daros dos detallitos. Primero, pedirles a los premiados y la gente que ha entregado los premios y la organización que se quede un momentito para hacer un par de fotos de familia. Me han comentado los amigos de las cámaras. Y a los demás deciros que el catering que me convocan ahora mismo, a partir de ahora, en la quinta planta tenéis ascensores a la izquierda y a la derecha y unas escaleras también para subir a la quinta planta. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta segunda noche de la industria y bueno, que disfrutéis del cóctel. Muchas gracias. Y los implicados, los presuntos implicados, si os quedáis por aquí ahora mismo va a venir mi compañera Luisa, que ya baja por allí y os va a explicar nada, para hacer 3 fotitos rápidas y dejadnos algo, los que subáis ya. Luisa, te cedo el micrófono, ¿no? ¿Por quién empezamos? Vale. Pues vamos a empezar por el final. Las autoridades, los últimos que habéis dado el discurso, si os podéis acercar, decano, consellera, diputado, director. Me estoy acordando. Por aquí al centro. Muchas gracias. Creo que primero son ellos y después, claro, los homenajeados, por favor, que no se vayan. No se han traído alguno. Esperemos que no. Gracias por la paciencia a todos. Y nos faltan 2 personas. Por ahí. Sí, mira, queréis aquí arriba para que no... espera. ¿Alguien más, Luisa? Gracias. Muchas gracias. Que no se olvide Ahora, por favor, las personas que entregaron premio, que se queden. Las personas que entregaron premio, por favor, muchas gracias. Por aquí, me parece que tenéis que poner. Voy a apartar esta mesita y por favor, cuidadín con estas cámaras, las voy a apartar así un poco hacia atrás, por si acaso, que ya tengo aquí a Carlos. Vale, gracias. ¿Sí, Luisa? Cámara. Este protocolo. Premiados, por favor. Hombre, desde primera hora, Enhorabuena. Pues ahí mi compañera ya le indica dónde ponerse. Esa vez se ha escapado. Qué gran frase, ¿no? Por favor. Creo que sí, que se toca, Luisa. Premiados delante y... Mutua madrileña. Pónganse mirando entonces a la cámara, porque quedaría muy raro lo contrario. Luisa, los que entregaron también, ahora todos, ¿no? Sí.
Me parece que todos. Esta es la gran foto de familia. Faltan los niños correteando, pero están todos. ¿Sí? Vale. Pues miren todos entonces al fotógrafo que está a punto de subirse ahí. Ahí está. Prepárense, miren todos al centro. Muy amables. Miramos a cámara. De los gráficos. Muchas gracias. Los demás los liberamos. Los demás quedan liberados. Déjenos una cervecita, por favor. Muchas gracias. Cargos del colegio, por favor, que aguanten aquí un poquito más. Pero primero foto de premiados. Manuel, por favor, Manuel Compañero. Cargos del colegio que se acerquen. Uy, perdona, Luis. Y que si se me caigo sería un buen chiste. Cargos del colegio, esperen un momentito y enseguida viene la foto. Muchas gracias, premiados. Luis, ahora los cargos del cole. Los cargos del cole, el bedel, la jefa de estudios, el profesor de gimnasia, por favor. Al cóctel, ya pueden subir al cóctel. Quinta planta. Ascensores izquierda a derecha, según tendencia. Escaleras por el centro. Exactamente. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Nos falta Fernando. Fernando se acerca. Iscomi. Fernando Iscomi, bueno. Ay, me parece que ya fue. Porque le acabo de ver el ping. Y me parece que ya fue. Luis. No lo sé.